Para comenzar, me gustaría preguntarte, supongo que todos aquí han estado en una boda, ¿verdad? ¿Quién sí ha estado en una boda? Los que estuvieron en la primera reunión, ya no se vale contestar, ¿ok? En una boda, ¿qué hay? Novios, ¿qué más? Fuerte, fuerte, ¿qué más hay? Pastel, hay de comer, ¿qué más hay? Baile, invitados, ¿qué más hay? Música, regalos, ¿qué más? Antes de la comida, ¿qué se hace comúnmente? Un brindis. ¿Y en qué otra ocasión hacemos un brindis comúnmente? ¿En qué otra ocasión del año ocupamos esto? En Año Nuevo, gracias. En Año Nuevo, tú y yo comúnmente cuando cenamos quizá con la familia, sean muchos, sean pocos, por ahí de las 11 de la noche, 11:45, servimos lo que tú quieras y comenzamos a agradecer lo que hemos tenido en el año, ¿no? Y alguien dice algo y todos decimos salud y la tomamos, ¿no? Y alguien más dice otra cosa, agradece lo que estuvo en el año y dicen salud y tomamos. ¿A qué te quiero llevar con este ejemplo? Me gustaría llevarte a pensar en lo siguiente. Pedro está cerrando ya su epístola, Pedro está ya terminando su mensaje con su audiencia y arranca el capítulo 1. Hoy vamos a estar leyendo todo el capítulo 3, perdón. Pero él arranca diciendo, ya es mi segunda carta, ya te escribí. Y hay algo, hay una particularidad en esta epístola de Pedro. Y es que como ya se está despidiendo, si tú y yo comparamos segunda de Pedro 3 con, por ejemplo, segunda Timoteo capítulo 3 y 4, nos vamos a dar cuenta que tienen una similitud muy grande y es que ya se están despidiendo. Si tú lees también primera, segunda, tercera de Juan, principalmente primera de Juan, te vas a dar cuenta que también se está como despidiendo. Y hay una particularidad en estas tres epístolas al menos, y es que los tres autores, Juan, Pablo y Pedro, ahorita vamos a hablar de Pedro, los tres ya tienen algo y es edad. Ya los tres son ancianos, ya los tres, al menos Pedro y Pablo dicen, ya nos van a matar. Pablo le dice a Timoteo, ya estoy a punto de ser entregado. Pedro le dice a su audiencia, a mí ya me van a matar, el Señor me lo ha revelado. Y ya se están despidiendo. Y hay en ellos este lenguaje de, no solamente de despedida, sino también de amor, pero también de urgencia. Es algo que encontramos en las epístolas de Pedro. Y teniendo eso como contexto y pensando que ya viene el final de la epístola, vamos a entrar a leer, no sin antes recordar algo. Capítulo 2, aprendimos o escuchamos la semana pasada que Pedro les advierte acerca de los falsos maestros. Recordemos que los falsos maestros fue un movimiento, si lo queremos llamar así, o fue un grupo de personas con los cuales los apóstoles y los padres de la iglesia del primer y segundo siglo batallaron bastante. Y principalmente en muchas epístolas los apóstoles escriben alertando en contra de los falsos maestros, y Pedro nos explicó en el capítulo 2 cómo se ve un falso maestro, cómo se desenvuelve, y yo espero que en la iglesia en casa hayas podido en la conversación hablar un poquito de esto y puedas estar más presente en cómo se ve un falso maestro. Si no, no te preocupes, puedes escuchar la predicación en Spotify y en YouTube. Y ahora, con esto como contexto, vamos a leer 2 de Pedro capítulo 3. Y dice a partir del versículo 1, amados, esta es ya la segunda carta que les escribo, en las cuales, como recordatorio, despierten ustedes su sincero entendimiento, para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles de ustedes. Punto. Vamos a hacer una pequeña pausa ahí. Hay que darnos cuenta que Pedro aquí está haciendo un llamado a la atención a un par de cosas. Primero, está haciendo un llamado a su sincero entendimiento. Recordemos algo, la audiencia que está leyendo esta epístola son cristianos, son creyentes, son gente que se congrega comúnmente semana a semana en casas y tienen reuniones generales, como vemos que así fue el modelo de la iglesia primitiva. Él está apelando a su entendimiento, él está apelando directamente a gente cristiana. Les dice, hey, a tu más sincero entendimiento apelo para que recuerdes las palabras dichas por los santos profetas y por los apóstoles. Aquí también es importante notar algo. Pedro les está diciendo, presta atención a las palabras de los profetas. ¿Cuáles profetas? Para este tiempo es importante notar algo o recordar algo. Esto es un poquito de historia. Había algo que se llamaba la Septuaginta. La Septuaginta no es más que el Antiguo Testamento traducido del arameo
al griego. La gente que estaba alrededor del Mediterráneo se les hizo esta traducción para que pudieran tener acceso a la ley, a lo que le decían la Tanaj. Entonces Pedro les está diciendo, atiende a la ley, atiende a lo que los profetas ya escribieron, atiende a lo que escribió Moisés, atiende a lo que escribió David, Salomón, atiende a eso y también a las enseñanzas de los apóstoles que caminaron con Jesús. Te vas a dar cuenta en este capítulo cómo Pedro cita a Pablo. Y entendamos esto también de esta epístola y de esta realidad, y es que hay epístolas que no iban dirigidas a un público en específico como tal, como por ejemplo la carta a los Gálatas. Fue escrita para los de Galacia, pero Pedro fue escrita para la gente que estaba en toda una región. Fue escrita para la gente que estaba en el Ponto, era toda la región de Turquía. Por ejemplo, Santiago escribe a los que estaban en la dispersión, a todos los que estaban en la dispersión. Entonces, de esta carta o de estas cartas se hicieron copias. Entonces, Pedro les está diciendo, también atiendan a las cartas que escribieron los que caminaron con Jesús. Porque una vez más, él está haciendo un llamado a la atención hacia los falsos maestros. Y fíjate lo siguiente, dice el versículo 3, ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones, diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pedro nuevamente les dice, tienes que atender a la palabra de Dios, apelo a tu conocimiento, porque ten cuidado de los que van a venir y te van a través de burlas, a través de sarcasmo, decir, ¿y dónde está el Jesús que profesas? ¿Dónde está el Jesús que se supone que va a regresar y te va a salvar? Porque recordemos que los que estaban recibiendo esta carta, en la primera carta estaban sufriendo persecución y estaban sufriendo. Y Pedro les advierte, van a venir estos. Juan escribía y decía, ya están de hecho entre ustedes. Juan les decía los anticristos. Dice, ya están entre ustedes y ya están esparciendo una falsa enseñanza, una falsa doctrina. Y Pedro les dice, ten cuidado cuando vengan y hablen en contra de esta promesa. Sigue el versículo 5. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Por lo cual, el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por el agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pedro les está diciendo, ten cuidado porque van a venir falsos maestros que van a querer engañarte en contra de la promesa de la segunda venida de Cristo. La predicación del día de hoy lleva por título, una promesa que llena de esperanza. Ese es el título de esta predicación, una promesa que llena de esperanza. Y Pedro arranca diciendo, ten cuidado porque van a querer ir en contra de esta promesa o quererte engañar en contra de esta promesa. Y a lo largo de lo que vamos a seguir leyendo, me gustaría que pensemos en lo siguiente, en este siguiente argumento. Las promesas de Cristo son firmes y seguras. Por tanto, puedo poner mi mirada y mi fe en ellas y actuar creyendo en ellas. Te repito, las promesas de Cristo son firmes y seguras. Por tanto, puedo poner mi mirada y mi fe en ellas y actuar creyendo en ellas. Pedro está llamando la atención y dice, hey, la promesa en la cual están en contra estos falsos maestros sigue intacta. Es lo que acabamos de leer en estos versículos. La promesa sigue intacta. Cristo vuelve. Cristo volverá. Y en los siguientes versículos vemos que la promesa es segura. ¿Por qué? Porque si vamos al versículo 8 dice, pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es importante que tú y yo notemos y tengamos en cuenta este versículo porque Pedro está apelando al carácter de Dios y él está diciendo, hey, el carácter de Dios es así. Un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Es un carácter paciente, es un carácter que no corre, es un carácter que está fuera de tiempo. Hay algo que me encanta de las epístolas de Pedro y lo platicaba en alguna ocasión con algunas personas de la iglesia y es, Pedro por alguna razón en su escritura, en su lenguaje, yo lo defino así, tiene un lenguaje muy cósmico este hombre, porque en la primera epístola él se avienta a hablar o él a través de la inspiración del Espíritu Santo, él escribe que desde antes de la fundación del mundo, o sea desde antes de que el tiempo mismo existiera, ya el Cordero había sido sacrificado, ya el plan de Dios había corrido y comenzado, el plan de redención de Dios desde antes que el mundo existiera.
Y sobre ese argumento, él comienza a escribir sus epístolas. Y ahora, en la segunda epístola, él dice, hey, el mundo, este mundo que los falsos maestros están queriéndote engañar, ellos no saben que el mundo fue o tiene muchos años. Y él apela a la creación. Y este mismo lenguaje cósmico, poético, extraño que quizá él está utilizando, lo plasma en el versículo 8 diciendo esto: pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esto es muy importante porque conforme vayamos avanzando en esta lectura nos vamos a dar cuenta de algo muy puntual del carácter de Dios, pero viene algo siguiente y dice el versículo 9, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y me encanta este versículo porque me enseña algo del carácter de Dios clave, vital. Y grábate esto, amada iglesia, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Todos. Pero ojo, esto es muy importante que también lo comprendas. Que Él quiera que todos procedan al arrepentimiento no significa que todos van a proceder al arrepentimiento. Eso es muy importante que lo escuches, que te lo grabes. Si tienes preguntas, puedes preguntarle a cualquier pastor de iglesia en casa a qué se refiere este argumento. Pero grábate esta verdad. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero eso no significa que todos vendrán al arrepentimiento. ¿Y sabes qué me recuerda esto? A la Gran Comisión. Tu chamba y mi chamba es predicar el evangelio. ¿Sabes? Ni tú ni yo sabemos quién va a ser salvo. Tu chamba y mi chamba, es compartir el evangelio. Es dar de gracia lo que de gracia ya recibí. Compartir de gracia el amor, la misericordia, el perdón que yo ya recibí primero y compartirlo abiertamente a los demás. E invitar a otros al arrepentimiento. Yo no sé si van a venir al arrepentimiento, pero nuestra chamba es ser fieles, compartir fielmente el evangelio. Y hay algo que me encanta de Pedro y me gustaría compartírtelo. Esto es algo que se repite en todas las epístolas. Desde Romanos hasta Judas vamos a encontrar esta similitud. Todas las epístolas, todos los autores hacen un llamado a todas sus audiencias a algo, a responder, a cambiar, a madurar. Y Pedro cierra su epístola diciendo esto, diciendo, hey, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Te toca que tú compartas. Ahorita vamos a avanzar y vas a ver por qué él escribió esto. Pero me gustaría que prestes atención a esto y que conforme vayamos avanzando en esta predicación, prestes atención a esto. Un llamado a la madurez, un llamado a cambiar, un llamado a poner tu mirada en el lugar correcto, a poner tu fe en el lugar correcto. Continúa diciendo el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero, según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Aquí hay un par de cosas que me gustaría que tú y yo comprendamos. Y es lo siguiente, punto número 1. Pedro está diciendo, Cristo vuelve, la promesa sigue intacta, Él va a volver, Él lo va a cumplir. Y en lo que Él viene, tú no sabes cuándo va a venir. Él va a venir como ladrón en la noche. Hechos capítulo 1, Jesús, antes de que fuera llevado con el Padre, antes de que Él fuera ascendido, le preguntan a sus discípulos, bueno, ¿y cuándo regresas? ¿Cuándo esperamos tu segunda venida? Y Jesús, me encanta cómo Él contesta, porque dice, a ustedes no les toca conocer las sazones o los tiempos del Padre. Si se escucha chistoso, así dice la Biblia. No me pregunten por qué. Pero dice, no les toca saber cuándo yo voy a regresar. Y Jesús mismo dice, ni yo sé. Ni yo sé cuándo voy a regresar, pero voy a volver. Y sabes, lo importante de estos versículos que estamos estudiando es darnos cuenta de eso. Cristo viene, Él vuelve, no sabemos cuándo va a volver, pero tenemos que estar actuando de cierta manera. Pedro no se mete a explicarnos cómo va a ser la destrucción del mundo. Nada más dice, van a pasar por intenso calor, van a ser quemados, va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Sé que vamos a estudiar un poco más adelante, ya el pastor dio el spoiler, vamos a estudiar Apocalipsis. No sé si tengas
curiosidad, ganas de poder estudiar ese libro de la Biblia. Pero déjame te digo algo y te voy a romper, quizá si estás pensando esto. Si piensas, por ejemplo, que tenemos que estar viendo constantemente al pueblo judío y al pueblo de Israel porque ellos son nuestro reloj escatológico y profético para saber cuándo Jesús viene, eso no es bíblico. La Biblia no me dice que Israel es mi reloj para saber cuándo Cristo viene. La Biblia me da señales claras, Jesús mismo en Mateo 24 da señales claras de cuándo o cuándo va a ser el tiempo en que Él venga. Y sabes, estas señales se vienen cumpliendo desde el año, antes del año 70, después de Cristo. Jesús viene, familia, no sabemos cuándo. Él va a volver. Pero Pedro sí llama la atención a algo, y es en el versículo 11, y fíjate, si traes la NBLA, que no viene un signo de interrogación, sino un signo de exclamación. Y dice, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pedro no les está preguntando, ¿qué persona tienen que ser? No, les está diciendo, ¿qué clase de persona tienes que ser? ¿Te acuerdas que en primera de Pedro, no recuerdo si es capítulo 1 o capítulo 2, él dice, es capítulo 1, si el que te llamó es santo, tú tienes que ser santo. Tú tienes que caminar de manera santa y limpia. Pedro no está haciendo una evaluación con su audiencia de, oye, quizá considera que... No, le está diciendo, tú tienes que vivir en santa conducta porque Cristo viene. Y si Cristo viene, tú tienes que vivir de acuerdo a ese Salvador que tú esperas. Te vas a dar cuenta, ahorita vamos a ir a la parte final de este capítulo, pero hay otro libro en la Biblia que tiene un lenguaje muy similar a 2 de Pedro capítulo 3 y es Primera de Tesalonicenses. Los tesalonicenses estaban pasando por un momento en el cual reciben la noticia, hey, Cristo viene por segunda vez. ¿Y qué hacen los tesalonicenses? Nada, literalmente nada. Abandonan sus trabajos, se ponen algunos en los techos, porque Pablo mismo le dice, bájense de los techos, se ponen arriba a ver cuándo Jesús venía. Y Pablo les dice, de eso no se trata. Sí, Jesús viene, pero no te toca estar ahí esperando. Te toca estar viviendo y te toca estar caminando conforme al evangelio que tú profesas. Es lo mismo que Pedro les está diciendo. De una manera muy activa, de una manera muy apasionada, en un tono imperativo. Incluso les está diciendo, tienes que vivir de esta manera. Y si continuamos leyendo hacia la exhortación final, en el capítulo 3, aquí viene algo que me encanta y dice, por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Les está diciendo, al igual que la semana pasada, si recuerdas la predicación y lo que se estudió, la semana pasada, en la invitación a poder evaluar quiénes son los falsos maestros, también se nos invitaba a decir, como hijos de Dios tenemos que ser 100% honestos y venir a la palabra como un espejo para ver qué malas actitudes quizás yo estoy cometiendo, qué malas acciones yo estoy realizando que quizá me estén llevando a dar un mal consejo a otra persona. Ojo, con esto no te estoy diciendo que eres un falso maestro, no te espantes, no te estoy diciendo eso. Simplemente te estoy diciendo, hey, así como la palabra de Dios me invita a yo evaluar mi carácter y cómo me estoy conduciendo en torno al evangelio a las otras personas, porque Pedro desde la primera epístola me recuerda que soy un ser relacional y mi responsabilidad, de acuerdo a 2 de Pedro capítulo 1, es mostrar a Cristo y mostrar virtudes de Cristo a los que me rodean. Ahora les dice, considera esto, amado. No deja de lado el sentido de urgencia, pero con amor les dice, hey, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas que son ciertas, no le crean a los falsos maestros, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Y viene la parte que me encanta porque dice, consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió nuestro amado hermano Pablo. ¿Te recuerdas que te mencionaba que es importante el versículo 8? Aquí viene el por qué es importante el versículo 8. Porque así como dice en el versículo 8, pero amados no ignoran esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, versículo dice, consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación. ¿Te acuerdas cuando en los Salmos se escribía que nuestro Dios es lento para la ira y grande en misericordia?
Hoy en día, amada iglesia, estamos caminando en esa paciencia. Si Dios hubiese querido venir antes, Él hubiera querido venir antes. Y ni tú ni yo estaríamos aquí. Por eso no sabemos cuándo Él va a venir. Pero tenemos la gran bendición de poder estar caminando en tierra y que la paciencia de Dios se esté extendiendo hacia con nosotros. Gloria a Dios que si eres un hijo de Dios, estás caminando en esta paciencia. Pero ¿qué pasa con los de afuera? Si Dios mismo quiere que todos procedan al arrepentimiento, ¿qué pasa con la gente que estamos rodeados nosotros y no le compartimos de Cristo? La paciencia de Dios, amada iglesia, me encanta porque es de salvación. Hey, yo ya fui salvo de mis pecados, gloria a Dios que eres ahora un hijo de Dios. Ahorita vamos a entrar a la parte de la santificación, pero aquellos que aún no conocen, aquellos que aún no han escuchado, aquellos que están a tu alrededor, la paciencia de Dios también se está extendiendo hacia ellos. Y es nuestra responsabilidad poder compartir esa gracia a los demás. Pero menciona a Pablo, y menciona que Pablo también está recordándoles a la diferente iglesia que está regada por todo el Mediterráneo, lo mismo que les está escribiendo Pedro. Y dice lo siguiente, en el versículo 16, asimismo en todas sus cartas, habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Y aquí, amada iglesia, hay una llamada a la atención que a mí me encantó y que cuando estaba estudiando este pasaje, a mí me confrontó mucho, y es, una vez más Pedro recuerda, ten cuidado de los falsos maestros, porque hay cosas que ellos no entienden, y como no las entienden, las tuercen, las quieren aterrizar a algo más sencillo, y que se escucha bien porque tiene el vocabulario de la Biblia, tiene un vocabulario bíblico, pero que se escuchen bien no significa que estén correctas. Por eso, y no le quiero tirar a ningún predicador, pero por eso hay tantas doctrinas. Doctrina de prosperidad, doctrina de empoderamiento, la doctrina del éxito, la doctrina, lo platicábamos ayer en un grupo de hombres, la doctrina de la pobreza o el evangelio de la pobreza. Son gente que quiere aterrizar a algo más sencillo el evangelio y que quieren hacerlo o muy buena onda o muy chido para que la gente lo agarre, lo abrace. Y Pedro le dice, no, ellos lo tuercen. Es complicado de entender, pero ellos lo tuercen. Pero ¿qué pasa? Esto es lo que a mí me llamó la atención y eso es lo que a mí el Señor me llevaba a meditar. Pero ¿qué pasa cuando somos tú y somos yo con nuestra Biblia nada más? Y encontramos un pasaje complicado. ¿Qué pasa cuando llegamos a esa parte? Y yo veo un pasaje, el que tú quieras que se te haya complicado, y dices, yo digo que quiere decir esto. Y realmente no dice eso. Me encanta esto porque Pedro les está haciendo un llamado, una invitación a decir, hey, hay cosas difíciles en la Biblia por entender. Pero por eso lo voy a hacer así, y créeme, lo digo con todo el amor, pero si está difícil, no seas un flojo y quieras saltártelos. Si está complicado, no seas un flojo y estudia. Y conoce a tu Padre. ¿Qué libros de la Biblia tú comúnmente lees? Porque leer Efesios se escucha bien bonito, pero leer Ageo no tanto. O leer Abdías. Leer Juan es muy lindo, pero como que leer Isaías o Ezequiel no está tan chido. Familia, en la palabra de Dios hay 66 libros en los cuales Dios se revela. Él revela su carácter. Y hay cosas complicadas de entender, sí, pero ¿qué no acaso tú y yo tenemos al Espíritu Santo de Dios habitando en nosotros para poder conocerlo a Él y conocer qué es lo que Él quería comunicar? Platicaba con una persona que estoy caminando en un tiempo de discipulado o restauración, y me decía, es que yo ya leí un libro de la Biblia, tal libro de la Biblia. Y le dije, ok, léelo otra vez. Y a la semana siguiente nos vimos y me dice, ¿ya le entendí? Y le dije, qué bueno, aún hay más cosas por entender. Y sabes, eso nos pasa con la Biblia. Si tú lees lo mismo varias veces, te vas a dar cuenta que va a haber cosas que vas a ir escuchando de Dios y aprendiendo más, no porque la Biblia haya cambiado o su lenguaje haya cambiado, simplemente la palabra es viva y eficaz y cambia y transforma nuestra mente y el Espíritu Santo la inspiró, es una palabra viva. Por ende, si encuentras un pasaje complicado, iglesia, óralo, medítalo, estúdialo. Y si se te complica, ¿por qué no le dices a alguien de tu iglesia en casa, ¿me ayudas a estudiar esto juntos? Estudiamos juntos y vamos a Dios. Y si nomás no cuaja entre dos, acércate con el pastor de iglesia en casa y créeme que si él no puede, te va a conducir con alguien maduro para que camine contigo.
Pero, hey, no seamos flojos con la palabra de Dios. Porque versículo siguiente dice, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigan de su firmeza. Si tú tienes la NBLA, abajo de la palabra libertinos hay un 1. Y abajito, o al lado del 1, dice, o sin principios morales. Cuando tú y yo bajamos la guardia, cuando tú y yo dejamos de crecer en el conocimiento de Dios, en la gracia de Dios, que va a venir el versículo siguiente, cuando tú y yo bajamos la guardia, cae nuestros principios morales. Bajamos la guardia. ¿Sabes qué? Esto me has escuchado quizás decirlo antes, pero tú y yo como hijos de Dios, la moral la tenemos bien alta. No por ti y por mí, porque Cristo la redimió. Por ende, tú y yo sabemos qué es bueno y qué es malo. Pero cuando bajamos la guardia, lo malo seduce. Cuando bajamos la guardia, lo malo se vuelve interesante para poder probarlo. Cuando bajamos la guardia, nos gusta caminar. Yo lo digo así, se escucha feo, pero nos gusta bailar con el diablo. Por eso como de, ¿qué tanto es tantito? Cuando tú y yo bajamos la guardia, bajamos los principios que están en la palabra de Dios. Y la invitación de Pedro es la misma. No bajes la guardia. Permanece en la fe, permanece en las palabras, en la palabra de Dios. Pero luego viene y cierra la epístola diciendo, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro cierra su epístola de la misma manera en que comenzó su epístola. Si me acompañas una página atrás, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 2 dice, gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Y como cierra, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro arranca en un corazón de pastor y de amor y cuidador, deseándoles la gracia y el conocimiento de Dios, y cierra diciendo, tú tienes que crecer en la gracia de Dios. Si tú analizas las epístolas, te vas a dar cuenta que los autores siempre pasan la estafeta y dicen, tú tienes que hacer esto, tú tienes que conducirte de esta manera. ¿Sabes por qué, amada iglesia? Porque de nada nos serviría echarnos los 66 libros de la Biblia, memorizar, meditar y no cambiar nada. Meditación en la palabra sin madurez es ruido nada más. Si tú vas a la palabra de Dios, si yo voy a la palabra de Dios y quiero conocer a Dios de manera inevitable, la palabra como un espejo, me va a sacar esas áreas en las cuales yo me estoy equivocando y no con el afán de hacerme sentir miserable. Muchas veces es así, pero no con ese afán, con el afán de ¿qué? De ser transformado, con el afán de crecer. Hey, la promesa de Dios se va a cumplir, la promesa de que Cristo viene se va a cumplir. Y entonces, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estoy viviendo sabiendo que esa promesa se va a cumplir? ¿Sabes cuál es esa promesa? ¿Y sabes por qué Pedro hace tanto esta invitación a vivir de esta manera? Me gustaría que vayamos cerrando y acompáñame a Juan, capítulo 14. Porque esta promesa, Pedro la conocía bien. Y en Juan capítulo 14, escuchamos que Jesús mismo menciona esta promesa. Y en el versículo 1 dice, no se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también y conocen el camino a donde voy. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sabes cuál es esa promesa que Jesús les dijo? Su presencia. Jesús va a volver por su iglesia. Jesús va a volver y todo ojo le verá. Y eso se va a cumplir. Si Él ya lo cumplió la primera vez,
¿por qué no lo va a cumplir la segunda vez? Si la promesa o las profecías que se encontraban en el Antiguo Testamento, que los profetas profirieron acerca de la primera venida de Cristo, todas se cumplieron y al pie de la letra, ¿por qué las promesas de su segunda venida no se van a cumplir? Y sabes, esto me debe de llevar a algo, no me debe de llevar a un punto de sentirme triste, de sentir, es que no inventes, desde que me acerqué a Dios, he ido de mal en peor. Amada visita, si vienes por primera vez o escuchas el Evangelio por primera vez, o crees que si te acercas a Cristo va a cambiar tu situación y va a cambiar todo y todo va a ser color de rosa y es esta moneda de cambio, de me acerco a Dios y todo me va bien, así no funciona la vida cristiana. Cuando nos acercamos a Dios, comúnmente las pruebas se aumentan. Cuando nos acercamos a Dios, las luchas quizá crecen, pero sabes, Dios está en medio de esas pruebas y esas luchas y Él promete cambiarnos. Y eso nos debe de llevar a poder estar tranquilos y confiados y que nuestra boca profese adoración porque Dios está caminando con nosotros. Sabes, me gustaría leerte algo que Dave Harvey escribió en un libro que se llama ¿Soy llamado? Es una pregunta. Y en eso que te voy a leer, él también cita a Charles Spurgeon y dice lo siguiente: el Evangelio es el instrumento de nuestro llamado. El Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, es el instrumento de Dios para llamarnos y traernos a una nueva vida y unirnos con Cristo por medio de la gracia. Es un llamado que nos habla de nuestra esclavitud y ceguera a causa del pecado y es un llamado hacia una relación renovada con el Dios que nos creó. Si vemos las cosas de forma objetiva, nos damos cuenta de que aquel que nos llamó ha hecho toda la obra. Charles Spurgeon descubrió este llamado anterior de una manera memorable mientras estaba sentado en la casa de Dios y dijo lo siguiente: de pronto me asaltó el pensamiento, ¿cómo te convertiste en cristiano? Yo busqué a Dios, pero ¿cómo fue que empezaste a buscar a Dios? De repente, la verdad apareció como un relámpago en mi mente. No lo habría buscado a menos que hubiera algo en mi mente que me hiciera buscarlo. Yo oré, pensé, pero después me pregunté, ¿cómo fue que empezaste a orar? Empecé a orar porque lo decían las Escrituras. ¿Y cómo empezaste a leer las Escrituras? Yo las leí, pero ¿qué me llevó a leerlas? Entonces, en un momento, vi a Dios en el fondo de todo y entendí que era el autor de mi fe. Comprendí la doctrina de la gracia, esa doctrina de la cual no me he apartado hasta hoy, y deseo hacer de esta mi confesión constante. Todo el cambio en mí lo atribuyo completamente a Dios. Lo que Spurgeon entendió y atesoró durante los años de su ministerio fue que antes de que nosotros hagamos algo, Dios ya lo ha hecho. En cualquier circunstancia, Dios está detrás de todo. ¿Qué estás pasando en este momento, iglesia? ¿Qué lucha, qué miedo estás pasando? Yo tengo una buena noticia, Dios está detrás de todo. El ánimo de Pedro a su audiencia de decir, hey, Cristo viene, cree que Cristo viene y vive en torno a que Él viene, no fue un regaño, fue un ánimo de decir, hey, Cristo viene. Su promesa es segura, su palabra es segura, pon tu mirada y pon tu fe en Él y por ende camina en torno a Él, porque esa promesa es esperanza. Pero oye, Elías, estoy pasando un momento bien complicado, tengo estas pruebas, tengo estas deudas, tengo esta enfermedad, tengo este problema, ¿qué hago? ¿Cómo voy a creer en Él? Cuando más te cueste, levanta tus manos y adora. Cuando más te duela, inclina tu rostro, dobla tus rodillas, ora a Dios, porque Él está ahí contigo. La situación quizá no cambie, pero Él sí va a transformar lo que está en tu mente y en tu corazón. Porque aunque el mundo esté decayendo, aunque el mundo esté mostrándote su peor cara, su peor faceta, y incluso cuando tu realidad quizá te esté arrojando lo peor, voltea a ver a Dios y pon tu mirada en Él. Y no solamente pongas tu mirada, pon tu fe en Él y cree lo que Él dice. Transforma tu mente por medio de la palabra de Dios, como lo dice Romanos 12, capítulo 2. Día con día, acércate a Dios. Aunque te esté costando, aunque te esté doliendo y digas, no puedo, adora a Él. Órale a Él. ¿Sabes cuándo bajamos la guardia, tú y yo? Cuando perdemos el asombro en Dios. Cuando perdemos el agradecimiento y por ende perdemos nuestra adoración. Las tres tienen una. Pero cuando yo me sigo asombrando por Dios, cuando yo sigo agradeciendo a Dios y cuando yo sigo adorando a Dios, mi guardia no cae.
y los embates van a venir, y van a venir las dificultades del mundo, de la realidad, de la vida, y van a venir las pruebas, y va a venir la tentación del pecado, y el mundo te va a poner muchas trabas quizá para que tú caigas en tentación, para que tú dudes de Dios, e incluso Dios mismo puede ponerte circunstancias, situaciones, pruebas, para que tu fe tambalee, pero Dios sí las puso para que tú crezcas en tu fe. Él no cambia, su promesa es su presencia, porque Él estuvo, Él está, y Él estará en tu vida. En la historia, Él está, Él estuvo y Él estará, pero en tu vida, así como Spurgeon lo dijo, yo por más que fui hacia atrás me di cuenta que Él siempre estuvo. Si tú hoy pudieses hacer un brindis por Dios, ¿qué le dirías? ¿Pudieras hoy hacer un brindis por Dios en medio de quizá tu prueba? ¿Pudieses levantar tu copa a Dios y decir, Dios, gracias porque tú has sido fiel conmigo? Gracias porque a pesar de las pruebas y el dolor, tú has estado ahí conmigo. Gracias porque no ha fallado tu fidelidad y tu misericordia. Gracias porque aunque me sigues moldeando y eso me duele porque sacas cosas de mi vida que yo no quisiera, tú eres fiel y te adoro por eso. Gracias porque aunque me quitaste este trabajo, gracias porque aunque quizá está pasando esta enfermedad en alguien de mi familia, tú eres fiel y te doy gracias. ¿Cuál será tu brindis para Dios en esta mañana, en esta tarde? ¿Qué le pudieses decir? ¿Qué pudieses decir, Dios, gracias porque me rescataste de mí mismo? Gracias porque me rescataste. Y si tú no hubieras entrado en mi vida, yo posiblemente estaría muerto o muerta. Gracias porque aun a pesar de que yo me sentía sola, abandonada, sin padre, tú fuiste ese buen padre. Gracias porque aunque yo no tenía manera humana de que le diera de comer a mis hijos, tú me proveíste para que en mi casa y en mi familia y en mi hogar no faltara el alimento ni un día. ¿Qué pudieses decirle a Dios en esta tarde?